La multitud siempre elige el camino. Fácil se esconde detrás de excusas y busca la comodidad a cualquier precio. Pero los que forjan su carácter, los que se atreven a enfrentar el dolor y el desafío son los que realmente crecen y conquistan su destino. El estoicismo no es para los que quieren una vida sencilla, es para quienes están listos para romper con la mediocridad y construir una fuerza interior imparable. Hoy vas a descubrir por qué los estoicos eligen la dificultad como la adversidad revela tu verdadero potencial y por qué solo los valientes se atreven a caminar solos lejos de la multitud. Lo que vas a escuchar puede cambiar tu vida para siempre. Suscríbete ahora y comenta cómo el estoicismo te inspira a elegir tu propio camino. La mayoría de las personas día tras día elige lo fácil. Se dejan llevar por la corriente de la comodidad, buscan el mínimo esfuerzo y se conforman con una vida sin grandes desafíos. Prefieren la seguridad de lo conocido antes que la incertidumbre de lo nuevo. Y así poco a poco se van convirtiendo en parte de una multitud anónima, incapaz de destacar, incapaz de inspirar. Pero el estoico, aquel que ha decidido vivir con coraje y disciplina, entiende que el verdadero crecimiento solo ocurre cuando eliges el camino difícil, cuando te enfrentas a lo que la mayoría evita, cuando te atreves a ser diferente desde la antigüedad. Los grandes estoicos han advertido sobre el peligro de la mediocridad colectiva. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió: el objetivo de la vida no es estar del lado de la mayoría, sino escapar de encontrarse entre los insensatos. Estas palabras resuenan hoy más que nunca en un mundo donde la presión social y el deseo de encajar empujan a millones a vivir por debajo de su potencial. El estoico no busca la aprobación de la multitud, ni se deja seducir por los atajos que prometen éxito inmediato. Sabe que la verdadera fortaleza se forja en la dificultad y que solo los que se atreven a desafiarse a sí mismos pueden aspirar a la excelencia. La multitud teme el dolor, la incomodidad y el fracaso. Por eso, cuando aparece un obstáculo, la mayoría retrocede, busca excusas y se refugia en la queja. Pero el estoico ve en cada dificultad una oportunidad para crecer, para probar su temple y para distinguirse del resto. Epicteto enseñaba: no busques que los acontecimientos sucedan como tú quieres. Desea más bien que sucedan como suceden y serás feliz. Esta aceptación activa de la realidad, lejos de ser resignación, es la base de la libertad interior. El estoico no huye del dolor. Lo enfrenta, lo estudia y lo utiliza como combustible para su transformación personal. Eligiendo el camino difícil, el estoico aprende a dominar sus impulsos, a controlar sus emociones y a mantener la calma en medio del caos. No se deja arrastrar por la opinión de la mayoría ni por el miedo al qué dirán. Al contrario, utiliza cada caída, cada crítica y cada error como lecciones para perfeccionarse. Séneca remaba: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que son difíciles. La valentía de elegir lo difícil es la llave que abre todas las puertas. Es en la adversidad donde se revela el verdadero carácter, donde se separan los que solo hablan de los que realmente hacen. Mientras la multitud busca excusas, el estoico busca soluciones. No se paraliza ante el miedo, sino que lo enfrenta con determinación. Sabe que la vida no promete justicia ni facilidad, pero sí ofrece la posibilidad de superarse a sí mismo. Cada día es una batalla silenciosa contra la pereza, la autocompasión y el conformismo. Y cada victoria, por pequeña que sea, es un paso más lejos del rebaño y más cerca de la verdadera libertad interior. El estoico no necesita aprobación externa ni reconocimiento de los demás. Su satisfacción viene del deber cumplido, del esfuerzo honesto y de la coherencia entre lo que piensa, dice y hace. Marco Aurelio recordaba: la vida de cada uno está determinada por sus pensamientos. Elige el camino propio, aunque sea solitario,
aunque pocos lo comprendan, porque sabe que sólo así puede ser fiel a sí mismo. La multitud puede reírse, criticar o ignorar, pero el estoico sigue adelante guiado por su propósito y su visión. No se distrae con recompensas inmediatas, ni se deja seducir por el éxito superficial. Su meta es más alta: la conquista de sí mismo y la construcción de un legado que inspire a otros a salir de la mediocridad. En la vida cotidiana, esta actitud se traduce en decisiones concretas. Levantarse temprano cuando todos duermen. Entrenar el cuerpo y la mente cuando la pereza invita a descansar. Decir la verdad, aunque incomode; defender los principios propios, aunque eso signifique caminar solo. El estoico entiende que la excelencia no es un accidente, sino el resultado de la disciplina constante y la decisión de no ceder ante la facilidad. Cada vez que eliges lo difícil que te enfrentas a lo que otros evitan, te alejas de la masa y te acercas a tu mejor versión. La vida no está hecha para los que buscan comodidad, sino para los que se atreven a desafiar sus propios límites. El estoico transforma el dolor en poder, la soledad en claridad y la dificultad en oportunidad. Así demuestra que el verdadero éxito no es ser aceptado por todos, sino ser respetado por uno mismo. No temas ser diferente, no temas caminar solo. La multitud siempre elegirá lo fácil, pero solo los valientes eligen el sendero que los transforma. El estoico es el arquitecto de su destino, el guerrero silencioso que avanza cuando los demás retroceden. La grandeza nunca fue para los que se conforman, sino para los que se atreven a ser distintos, a resistir la presión y a escribir su propia historia. Hoy elige el camino difícil, elige la disciplina, el coraje y la autenticidad. Deja atrás la mediocridad de la multitud y conviértete en el ejemplo de lo que es posible cuando se vive con principios y determinación. El estoicismo no es sol o una filosofía, es la invitación a dejar de ser uno más y a convertirte en la mejor versión de ti mismo, pase lo que pase el camino. Fácil seduce a la mayoría, porque promete gratificación inmediata y evita el sufrimiento. Pero es una trampa que apaga el espíritu y condena a la mediocridad. El estoico, en cambio, comprende que el valor real de la vida se encuentra en la superación de las pruebas, en la capacidad de soportar lo incómodo y en la voluntad de elegir lo correcto. Aunque cueste, Marco Aurelio advertía: no te dejes arrastrar por la imaginación, sino controla tu mente y mantente firme en lo que es justo. Esta firmeza es la que distingue a los pocos que se atreven a apartarse del rebaño y a construir su propio destino. La multitud teme destacar porque teme el juicio y el rechazo. Prefiere la seguridad de la conformidad antes que la incertidumbre de la autenticidad. Pero el estoico sabe que la autenticidad es el único camino hacia la libertad interior. No busca la aprobación de los demás, ni se deja definir por las expectativas ajenas. Su brújula es la virtud, no la popularidad. Sabe que cada vez que elige lo difícil, que dice no a lo que todos aceptan sin pensar, fortalece su carácter y se acerca a su mejor versión. La vida moderna está llena de distracciones diseñadas para mantenernos ocupados pero vacíos: redes sociales, noticias sensacionalistas, entretenimiento superficial. La mayoría se deja llevar, pierde horas valiosas y luego se lamenta por no tener tiempo ni energía para lo importante. El estoico, en cambio, practica la disciplina de la atención. Elige conscientemente en qué invertir su tiempo y su energía. Sabe que cada minuto dedicado a la comodidad es un minuto robado al crecimiento. Epicteto enseñaba: no es lo que te sucede, sino cómo lo enfrentas lo que importa. Por eso el estoico no se queja de las circunstancias, sino que las utiliza como campo de entrenamiento. Si la vida le presenta un reto, lo acepta con determinación. Si comete un error, aprende de él y sigue adelante sin autocompasión. No busca excusas, busca soluciones. No se esconde detrás de los fracasos,
los transforma en lecciones. El precio de la autenticidad y la excelencia es alto. A veces implica soledad, incomprensión o incluso burla por parte de quienes no entienden el valor del esfuerzo. Pero el estoico acepta ese precio con orgullo, porque sabe que la recompensa es infinitamente mayor. La paz de conciencia, el respeto propio y la certeza de estar construyendo una vida con sentido. No hay gloria en seguir a la multitud. La gloria está en resistir la presión, en mantener la integridad y en avanzar, aunque el camino sea cuesta arriba. El camino difícil no es un camino de sufrimiento perpetuo, sino de transformación constante. Cada desafío superado es una victoria sobre uno mismo, una prueba de que la voluntad puede más que las circunstancias. El estoico celebra cada pequeño avance cada día, en que no cedió a la pereza, cada momento en que eligió el coraje sobre el miedo. Así poco a poco va forjando un carácter indomable, una mente lúcida y un espíritu libre. La multitud puede ofrecer compañía, pero rara vez ofrece inspiración. El estoico no teme a la soledad, porque sabe que es en el silencio donde se escucha la voz interior, donde se descubren los verdaderos deseos y donde se toman las decisiones que cambian el rumbo de la vida. Prefiere caminar solo antes que perderse en la masa. Sabe que la autenticidad es un faro que atrae a otros valientes, a quienes también buscan algo más que la aprobación fácil. En definitiva, el estoicismo es una llamada a la acción, a la rebeldía, contra la mediocridad y al compromiso con la excelencia personal. No es un camino para todos, pero sí para quienes quieren dejar huella, para quienes se niegan a ser uno más entre los que se conforman. Si eliges el camino difícil, eliges ser el arquitecto de tu vida, el dueño de tu destino y el ejemplo que otros buscarán cuando decidan dejar atrás la multitud. La tercera lección esencial del estoicismo es el cultivo de la autodisciplina, la reflexión profunda y el cumplimiento del deber, sin importar las dificultades que la multitud suele evitar. Según las fuentes clásicas del estoicismo, la virtud no es solo un concepto abstracto, sino el resultado de controlar los propios impulsos de la autoexigencia y del ajuste constante de la voluntad para vivir en armonía con la naturaleza y la razón. El estoico entiende que si uno vive únicamente según las emociones y los hábitos cómodos de la mayoría, quedará atrapado para siempre en el ciclo del deseo, la envidia y la insatisfacción. Epicteto lo subrayó: enfermo pero feliz, en peligro pero feliz, muriendo pero feliz, en el exilio pero feliz, deshonrado pero feliz, porque el estoico siempre aspira a alcanzar ese estado de dominio absoluto sobre su propia voluntad, sin permitir que las circunstancias externas alteren su paz interior. Esta autodisciplina es la base para superar las tentaciones, la pereza, el miedo al fracaso y la presión social. El estoicismo no promueve la evasión de las emociones, sino el aprendizaje para observarlas y gobernarlas con la razón. Cada vez que enfrenta una dificultad, en lugar de reaccionar impulsivamente, el estoico se pregunta: ¿qué puedo controlar en esta situación? Si puede influir, actúa con la máxima responsabilidad. Si no, suelta y mantiene la serenidad, sin dejarse arrastrar por la espiral negativa de la multitud. La reflexión es una técnica fundamental del estoicismo. El estoico dedica tiempo cada día a examinarse, a repasar sus acciones, pensamientos y emociones, y a corregirse para acercarse más al ideal de virtud. Aprende constantemente de los fracasos. No culpa a las circunstancias ni a los demás, sino que busca la oportunidad de crecer en cada adversidad. El deber, según el estoicismo, es vivir de acuerdo con la naturaleza humana, ser justo, compasivo, tolerante y responsable con la comunidad. El estoico no solo entrena a sí mismo, sino que también contribuye activamente a la sociedad. Trata a todos con igualdad y está dispuesto a perdonar, superando la envidia, el enojo o el resentimiento. Solo a través de la
autodisciplina, la reflexión y el cumplimiento del deber. El estoico logra separarse de la multitud, que fracasa, evita los valores superficiales y camina con firmeza por su propio camino, el camino del crecimiento, la libertad y la paz interior. La cuarta lección esencial del estoicismo es la transformación del dolor y la adversidad en fortaleza interior, una capacidad que distingue al estoico de la multitud que huye de toda incomodidad, mientras la mayoría evita el sufrimiento a toda costa. El estoico lo ve como un maestro severo, pero necesario como el fuego que templa el acero y lo hace inquebrantable. Séneca lo expresaba con claridad. La desgracia es la oportunidad para la virtud. Esta perspectiva revolucionaria convierte cada obstáculo en un escalón, cada fracaso en una lección en ETS-MN y cada crítica en una oportunidad para fortalecer el carácter. La multitud se queja ante la adversidad, busca culpables y se hunde en la autocompasión. El estoico, en cambio, acepta la realidad tal como es sin resistencia inútil y se pregunta: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para crecer? Marco Aurelio. Enfrentando guerras, traiciones y enfermedades, se escribió: el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta actitud transforma la adversidad en ventaja, el obstáculo en oportunidad. El dolor es inevitable en la vida humana, la enfermedad, la pérdida, el rechazo, el fracaso. Nadie escapa a estas experiencias. La diferencia está en cómo respondemos ante ellas. La multitud se revuelca en el sufrimiento, lo amplifica con sus pensamientos negativos y lo prolonga con su resistencia. El estoico acepta el dolor, lo observa con objetividad y extrae de él la sabiduría que contiene. No se identifica con el sufrimiento, no permite que defina su identidad ni determine su futuro. La adversidad también revela quiénes somos realmente. En tiempos fáciles cualquiera puede parecer virtuoso, disciplinado y valiente, pero cuando llega la tormenta, cuando todo se derrumba, es cuando se muestra el verdadero carácter. El estoico no teme estas pruebas. Al contrario, las recibe como oportunidades para conocerse mejor y para demostrar su temple. Sabe que la verdadera fortaleza no se construye en la comodidad, sino en la superación de los desafíos. La capacidad de transformar el dolor en crecimiento no es automática. Requiere práctica, reflexión y una decisión consciente. El estoico entrena su mente para ver más allá de la superficie, para buscar el significado profundo de cada experiencia y para mantener la perspectiva en medio de la dificultad. No se deja arrastrar por el drama ni por la negatividad de quienes le rodean. Mantiene la calma, analiza la situación y elige la respuesta más sabia. Esta actitud ante la adversidad no solo fortalece al individuo, sino que también inspira a otros. Mientras la multitud se contagia el miedo y la desesperación, el estoico transmite serenidad, confianza y determinación. Su ejemplo demuestra que es posible enfrentar las peores circunstancias sin perder la dignidad ni la esperanza. Así se convierte en un faro para quienes buscan un camino diferente, una alternativa a la reacción automática de la mayoría. La transformación del dolor en fortaleza también implica gratitud por las pruebas superadas. El estoico no se lamenta por lo que ha sufrido, sino que agradece las lecciones aprendidas y la resistencia ganada. Reconoce que sin esos desafíos nunca habría descubierto su verdadero potencial, ni habría desarrollado la sabiduría que ahora posee. Como señalaba Epícteto, es la dificultad lo que muestra a los hombres. Así, la cuarta lección estoica nos invita a abrazar la adversidad, a no temerle al dolor y a convertir cada obstáculo en un trampolín hacia nuestra mejor versión. Mientras la multitud sigue buscando la vida fácil, el estoico elige el camino difícil, sabiendo que es allí donde se forja el carácter
donde se encuentra la libertad interior y donde se descubre el verdadero sentido de la existencia. La quinta lección esencial del estoicismo es la independencia del juicio y la libertad de pensamiento frente a la presión de la multitud. En un mundo donde la opinión pública, las modas pasajeras y la necesidad de aprobación social dictan el comportamiento de la mayoría, el estoico se distingue por su capacidad de pensar por sí mismo y de actuar según sus principios, aunque eso signifique ir contra la corriente. Marco Aurelio advertía: no permitas que las opiniones de otros te arrastren. Mantente firme en lo que sabes que es correcto. Esta actitud de independencia intelectual es la base de la verdadera libertad. El estoico no se deja manipular por las tendencias, los rumores ni las expectativas ajenas. Antes de tomar una decisión, reflexiona, examina sus propios valores y se pregunta: ¿esto es coherente con mi naturaleza y mi propósito? Si la respuesta es sí, actúa sin miedo, aunque sea el único en hacerlo. La multitud, por el contrario, teme destacar. Teme el rechazo y busca la validación constante. Cambia de opinión según el clima social, adapta su comportamiento para encajar y sacrifica sus principios por la aceptación. El estoico ve este comportamiento como una forma de esclavitud invisible. Quien vive pendiente de la aprobación ajena nunca será libre, siempre estará a merced de las expectativas de los demás. La libertad de pensamiento estoica exige coraje. No es fácil mantener la propia voz cuando todos gritan lo contrario. No es sencillo defender una postura impopular o rechazar una invitación a seguir el camino fácil, pero el estoico sabe que la autenticidad tiene un precio y está dispuesto a pagarlo porque valora más la integridad que la popularidad. Sabe que la soledad témpora le es preferible a la traición de uno mismo. La independencia del juicio también implica humildad. Reconocer que uno puede equivocarse, que siempre hay espacio para aprender y que no todo lo que piensa la mayoría es necesariamente erróneo. El estoico escucha, analiza y respeta las opiniones ajenas, pero no las adopta sin reflexión. Su criterio es el resultado de la experiencia, el estudio y la autoobservación, no de la presión social. En la práctica, esta lección se traduce en hábitos concretos: dedicar tiempo al silencio y la reflexión, cuestionar las propias creencias, buscar información de fuentes diversas y, sobre todo, tener el valor de decir no cuando algo va en contra de los propios principios. El estoico no teme ser diferente, porque sabe que la originalidad y la grandeza solo nacen de la fidelidad a uno mismo. Esta libertad interior es contagiosa. Cuando una persona se atreve a pensar y actuar con independencia, inspira a otros a hacer lo mismo. Se convierte en un referente y en un ejemplo de integridad y valor en medio de la confusión colectiva. Mientras la multitud se pierde en la superficialidad y el conformismo, el estoico deja huella, construye significado y vive con la tranquilidad de haber sido fiel a su verdad. Así, la quinta lección estoica es una invitación a romper las cadenas invisibles de la opinión ajena, a cultivar el pensamiento crítico y a tener el coraje de vivir según los propios principios. En un mundo que premia la obediencia ciega y castiga la diferencia, el estoico elige el camino difícil de la autenticidad, sabiendo que sólo así se alcanza la verdadera libertad y la paz interior. La sexta lección esencial del estoicismo es la perseverancia inquebrantable ante los desafíos y la constancia en el camino, propio incluso cuando la multitud abandona o se rinde ante la primera dificultad. En un mundo donde la inmediatez y la gratificación rápida son el estándar, el estoico comprende que la verdadera grandeza solo se forja a través del esfuerzo sostenido y la dedicación diaria, no por golpes de suerte ni por éxitos instantáneos. Epicteto enseñaba: ninguna cosa grande se crea de repente. Esta verdad tan simple como poderosa
es el antídoto contra la impaciencia y la frustración que a menudo llevan a la mayoría a renunciar a sus sueños. La multitud busca resultados rápidos, se desanima ante los primeros obstáculos y cambia de rumbo al menor contratiempo. El estoico, en cambio, acepta que el progreso es lento, que el crecimiento requiere tiempo y que cada paso, por pequeño que sea, suma en la construcción de un destino sólido. La perseverancia estoica no es ciega ni obstinada, sino consciente y flexible. El estoico evalúa sus avances, aprende de sus errores y ajusta su estrategia cuando es necesario, pero nunca abandona su propósito por simple comodidad o por presión externa. Sabe que el camino difícil está lleno de pruebas, de caídas y de momentos de duda, pero también de oportunidades para fortalecer la voluntad y el carácter. La constancia se refleja en la capacidad de cumplir con los compromisos, de terminar lo que se empieza y de mantener la palabra dada, incluso cuando nadie observa. El estoico no busca reconocimiento externo ni recompensas inmediatas. Su satisfacción proviene del deber cumplido y del avance silencioso hacia sus metas personales. Cada día renueva su compromiso con la excelencia, la autodisciplina y la mejora continua. Esta actitud perseverante inspira respeto y confianza en los demás. En el trabajo, en la familia o en cualquier proyecto colectivo, el estoico es visto como un pilar de estabilidad, alguien en quien se puede confiar cuando las circunstancias se complican. Su ejemplo motiva a otros a no rendirse, a seguir adelante y a descubrir que la verdadera recompensa está en el proceso, no solo en el resultado final. La perseverancia también protege contra la tentación de compararse constantemente con los demás o de medir el éxito solo en términos de logros visibles. El estoico se centra en su propio camino, celebra sus avances internos y aprende a valorar el crecimiento personal, incluso cuando no es reconocido por la multitud. Esta perspectiva libera de la ansiedad y permite disfrutar del viaje sin obsesionarse con la meta. En la práctica, la perseverancia se cultiva a través de la organización, la planificación realista y la evaluación periódica de los progresos. El estoico establece rutinas saludables, prioriza lo importante sobre lo urgente y se da permiso para descansar y recargar energías cuando es necesario, sabiendo que el equilibrio es fundamental para mantener el ritmo a tarzo. Y así, la sexta lección estoica es una invitación a abrazar la perseverancia y la constancia como virtudes centrales, a confiar en el poder del esfuerzo diario y a recordar que el éxito auténtico es el resultado de la suma de muchos días de trabajo, aprendizaje y superación personal. Mientras la multitud abandona, el estoico sigue adelante construyendo una vida de la que pueda sentirse verdaderamente orgulloso. La séptima lección esencial del estoicismo es la aceptación activa de la soledad y el valor de caminar solo cuando el camino propio así lo exige. En una sociedad donde la pertenencia al grupo y la validación externa parecen indispensables, el estoico comprende que la verdadera libertad y autenticidad muchas veces requieren distanciarse de la multitud, incluso si eso significa enfrentar el silencio y la incomprensión. Marco Aurelio escribió: «Recuerda que no es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas. Lo que determina tu destino, esta interpretación muchas veces solo puede hacerse en soledad, lejos del ruido y de las opiniones ajenas». El estoico busca esos momentos de retiro, no como un acto de aislamiento egoísta, sino como una oportunidad para escuchar su voz interior, reflexionar sobre sus valores y fortalecer su propósito. La multitud teme la soledad, porque la confunde con abandono o fracaso. Busca constantemente la compañía, la aprobación y el ruido para no enfrentarse a sí misma. El estoico, en cambio, ve la soledad como un espacio sagrado, un laboratorio de autoconocimiento y un refugio donde se forja el carácter. En esos momentos de introspección revisa sus acciones,
corrige sus errores y renueva su compromiso con el camino elegido. Aceptar la soledad también implica rechazar la necesidad de complacer a todos o de ajustarse a las expectativas sociales. El estoico no teme ser diferente ni ser criticado por pensar o vivir de manera distinta. Sabe que la autenticidad puede incomodar o provocar rechazo, pero prefiere la honestidad consigo mismo antes que la aceptación superficial de la multitud. Esta independencia interior fortalece la resiliencia ante la adversidad. Cuando el apoyo externo desaparece o las circunstancias se vuelven hostiles, el estoico encuentra en su soledad la fuente de su fortaleza. No depende del ánimo de los demás ni de la popularidad momentánea. Su estabilidad proviene de la coherencia entre sus principios y sus acciones. La soledad elegida, lejos de ser una condena, es un privilegio para el estoico. Es el espacio donde puede cultivar la sabiduría, la creatividad y la paz interior. Allí, lejos de las distracciones, se conecta con lo esencial y se prepara para regresar al mundo con mayor claridad y determinación. Así, la séptima lección estoica es una invitación a perder el miedo a la soledad, a buscar el silencio y la introspección como aliados en el camino del crecimiento personal, mientras la multitud se dispersa en la búsqueda de compañía y aprobación. El estoico encuentra en la soledad la llave de su libertad y el fundamento de una vida auténtica y plena. La octava lección esencial del estoicismo es la capacidad de transformar la crítica y el rechazo en herramientas para el crecimiento personal, en lugar de permitir que se conviertan en frenos o heridas permanentes. En un mundo donde la opinión de la multitud suele ser voluble, superficial y muchas veces destructiva, el estoico aprende a recibir las críticas con serenidad y a utilizarlas como un espejo para su propio desarrollo. Epicteto enseñaba: si alguien te critica y tiene razón, corrígete; si no tiene razón, ríete de ello. Esta actitud revela la madurez y la seguridad interior del estoico, que no se deja arrastrar por la ira, ni por la necesidad de defenderse ante cada comentario negativo. Sabe que la crítica, cuando es justa, es una oportunidad para mejorar. Cuando es injusta, es simplemente ruido que no merece atención ni energía. La multitud teme el rechazo y la desaprobación. Por eso muchos sacrifican sus ideales y su autenticidad para evitar ser señalados o excluidos. El estoico, en cambio, acepta que ser diferente implica incomodar a quienes no comprenden su camino. No busca la aceptación universal, sino la coherencia con sus propios valores. Prefiere ser fiel a sí mismo y enfrentar la crítica antes que traicionar sus principios por encajar. Transformar la crítica en crecimiento implica humildad y autoconocimiento. El estoico escucha, reflexiona y, si encuentra verdad en las palabras ajenas, agradece la oportunidad de aprender. Si no la hay, sigue su camino sin resentimiento. No permite que las opiniones ajenas definan su autoestima ni su rumbo. Su valor proviene de la autoevaluación honesta y del compromiso con la mejora continua. Esta actitud libera de la dependencia emocional de la aprobación externa. El estoico se convierte en dueño de su destino, capaz de avanzar, incluso cuando todos dudan o se oponen. Cada crítica, cada rechazo es una ocasión para fortalecer la resiliencia y la confianza en uno mismo. Así, el dolor social se transforma en poder y la soledad del camino propio se convierte en orgullo y satisfacción personal. En la práctica, esto significa cultivar la capacidad de escuchar sin reaccionar impulsivamente, de analizar objetivamente los comentarios recibidos y de mantener la calma ante la hostilidad. El estoico no responde con ataques ni se encierra en la autodefensa. Responde con dignidad, aprende lo que puede y deja ir el resto. Así, la octava lección estoica es una invitación a ver la crítica y el rechazo como aliados en el viaje hacia la excelencia. Mientras la multitud se paraliza ante el juicio ajeno, el estoico avanza, crece y se fortalece,
demostrando que la verdadera grandeza se construye enfrentando y superando las voces que intentan detenerte. La novena lección esencial del estoicismo es la renuncia consciente a la comparación constante con los demás y la decisión radical de medir el propio valor, según principios internos, no por los estándares fluctuantes de la multitud. En una época donde las redes sociales, la cultura de la imagen y la obsesión por el reconocimiento externo alimentan la ansiedad y la inseguridad, el estoico se aparta deliberadamente de ese juego peligroso y elige caminar su propio sendero, guiado por la virtud y la autoevaluación honesta. Marco Aurelio advertía: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. Esta frase sencilla, pero profunda, encierra la clave de la libertad interior: dejar de mirar hacia afuera en busca de validación y centrar la energía en la propia transformación. La multitud se pierde en la comparación. ¿Quién tiene más éxito? ¿Quién recibe más atención? ¿Quién avanza más rápido? Pero el estoico sabe que cada vida es un camino único con desafíos, talentos y circunstancias irrepetibles. Compararse es ignorar la riqueza de la propia experiencia y desperdiciar el tiempo y la energía en preocupaciones estériles. La comparación constante genera envidia, resentimiento y frustración. Lleva a la insatisfacción crónica, porque siempre habrá alguien que parezca tener más, lograr más o avanzar más rápido. El estoico, en cambio, practica la gratitud por lo que es y por lo que tiene, y se concentra en su propio proceso de mejora. No se deja deslumbrar por los logros ajenos, ni se desanima por los propios fracasos. Cada paso, cada caída y cada victoria son parte de su viaje personal hacia la excelencia. Renunciar a la comparación también significa dejar de vivir según los estándares de éxito impuestos por la sociedad. La multitud define el éxito en términos de riqueza, fama o poder, pero el estoico redefine el éxito como la fidelidad a sus principios, la paz interior y la capacidad de actuar con justicia, coraje y sabiduría independientemente de los resultados externos. Esta visión libera de la presión de aparentar, de la necesidad de competir y de la angustia de no estar a la altura de las expectativas ajenas. El estoico mide su progreso con honestidad. Hoy soy mejor que ayer. He actuado con integridad. He aprendido de mis errores. He ayudado a los demás. Estas preguntas reemplazan la comparación externa por una autoevaluación profunda y constructiva. Así, cada día se convierte en una oportunidad para crecer, no para superar a otros, sino para superarse a sí mismo. La renuncia a la comparación también fortalece las relaciones humanas. En vez de ver a los demás como rivales o amenazas, el estoico los ve como compañeros de viaje, cada uno con su propio destino y sus propias batallas. Celebra los logros ajenos sin envidia y ofrece ayuda sin esperar reconocimiento. Esta actitud construye vínculos sólidos basados en el respeto y la colaboración, no en la competencia destructiva. En la práctica, dejar de compararse requiere atención consciente y disciplina mental. Significa limitar la exposición a estímulos que alimentan la comparación, como el consumo excesivo de redes sociales, practicar la gratitud diaria, celebrar los pequeños avances personales y recordar que el verdadero valor no depende de la mirada ajena. El estoico cultiva el hábito de volver una y otra vez a sus principios, de recordar su propósito y de elegir la autenticidad sobre la aprobación. Esta lección es especialmente poderosa en un mundo donde la presión social es constante y donde la identidad parece depender de la validación externa. El estoico demuestra que es posible vivir con dignidad, alegría y sentido, incluso cuando el mundo aplaude a otros o ignora su esfuerzo. Su recompensa es la tranquilidad de conciencia, la satisfacción de la mejora continua y la libertad de ser fiel a sí mismo, sin importar el ruido de la multitud. Así, la novena lección estoica
es una invitación a romper el ciclo de la comparación, a dejar de mirar hacia afuera y a empezar a mirar hacia adentro. Mientras la multitud compite por atención y reconocimientos, el estoico avanza en silencio, guiado por la luz de sus principios y la certeza de que la verdadera grandeza se mide solo por el coraje de ser quien uno está llamado a ser. La 10ª lección esencial del estoicismo es la aceptación profunda de la propia mortalidad y la urgencia de vivir cada día con propósito, autenticidad y virtud. Mientras la multitud teme pensar en el final y se distrae con trivialidades para evitar enfrentar la realidad de la muerte, el estoico contempla su finitud con serenidad, sabiendo que sólo así puede dar verdadero valor a cada instante de su existencia. Marco Aurelio escribió: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Por lo tanto, cuida que no albergues ideas inadecuadas a la virtud y a la naturaleza razonable». Esta reflexión nos recuerda que no controlamos las circunstancias externas ni la duración de nuestra vida, pero sí podemos elegir la actitud con la que enfrentamos cada día, cada reto y cada despedida. El estoico no malgasta su tiempo en lamentaciones ni en temores infundados. Vive con intensidad, gratitud y atención plena, consciente de que cada momento es irrepetible. Aceptar la mortalidad no es un acto de resignación, sino una invitación a priorizar lo esencial, cultivar la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. El estoico sabe que la gloria, la riqueza y el reconocimiento son efímeros, pero el carácter y las acciones virtuosas perduran más allá de la muerte física. Por eso elige vivir de acuerdo con sus principios, sin dejarse arrastrar por la prisa o la superficialidad de la multitud. La contemplación de la muerte también libera del miedo a perder y del apego a lo que no se puede retener. Como enseñaba Epicteto, no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas. Esta libertad interior permite al estoico mantener la calma en la adversidad, disfrutar de lo simple y dejar ir lo que no depende de él, sin remordimientos ni cadenas. Vivir con la conciencia de la mortalidad es vivir con urgencia serena, con el deseo de dejar una huella positiva y de no posponer lo importante. El estoico se pregunta cada día: ¿estoy usando bien mi tiempo? ¿Estoy siendo fiel a mis valores? ¿Estoy construyendo algo que trascienda mi propia existencia? Así transforma la fugacidad de la vida en motor de excelencia y significado. En definitiva, la 10ª lección estoica es una invitación a mirar de frente la muerte para aprender a vivir de verdad. Mientras la multitud huye de la reflexión y se pierde en la distracción, el estoico abraza su destino, vive con propósito y deja como legado una vida ejemplar guiada por la virtud y la autenticidad. Porque como enseñaron los sabios estoicos, la vida no se mide por su duración, sino por la calidad y la grandeza de cada uno de sus días.